Hola, buen día. Hola, buen día a todas. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿me copian? Hola, Viviana, buenos días. ¿Cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también, gracias. ¿Me escucha? Bien. Sí, señor. Listo. Vamos a esperar un poquito que se conecten las personas que faltan para empezar. ¿Oye? Buen día, Andrea y María Fernanda. Que deben acompañarse en el proceso. Y cuatro, la responsabilidad de la mercancía. Es decir, cuando la mercancía se entrega de una parte a la otra en condiciones adecuadas. Porque estas cuatro cosas son las que el Iconters aclara, porque son los aspectos en los que más se presentan discrepancias entre quienes participan en una operación. Por eso esos cuatro, es decir, estos términos los propuso la Cámara de Comercio Internacional. Recuerdan que ayer dentro de las organizaciones internacionales veíamos que existía una Cámara de Comercio que aglutinaba a todas las cámaras de comercio del mundo y que ellas a su vez aglutinan a las distintas empresas. Entonces estas cámaras de comercio, digamos, cansadas, por decirlo así, de todos los conflictos que se presentaban entre las empresas en sus operaciones internacionales, hicieron un inventario de cuáles eran las principales causas de esos conflictos y encontraron que en muchas ocasiones habían discrepancias frente al costo. Es decir, las partes no tenían claro qué le cobraba la una a la otra. Muchas veces le presentaba una cotización y no quedaba claro si le estaba incluyendo el transporte interno, si le estaba incluyendo el seguro, si era solamente el precio de la mercancía. Ahí había muchas dudas. Dos, los documentos. Decir, bueno, a usted le toca el certificado de origen o le toca el documento de transporte, cuándo me lo envía, también se presentaban discrepancias. Y las discrepancias en la documentación generan problemas porque cuando usted se presenta ante la aduana para entrar la mercancía, si le falta un documento, no lo deja. Y muchas veces la mercancía se quedaba ahí en bodega o en el depósito esperando que llegara un documento porque muchas veces no estaba claro a quién le correspondía. Tres, los riesgos. Es decir, en caso de que a la mercancía le suceda algo, ¿cuál de las dos partes asume? También, un contenedor se caía o se hundía en el proceso de llevarlo del muelle al buque o a bordo del buque y habían dudas de, bueno, ¿y aquí quién paga? ¿De acuerdo? Y cuarto, el lugar o el punto de transferencia de la carga de una parte a la otra. Esas cuatro cosas, no, que es que habíamos dicho que usted me lo entregaba en la bodega 15 y resulta que no era en la bodega 15, sino que en la bodega 18. O usted me lo entregaba en el puerto de Buenaventura y resulta que no era en el puerto de Buenaventura, sino en el puerto de Cartagena. O no me dijo en qué puerto era, ¿ves? Entonces, lo que hace la Cámara de Comercio es estudiar las distintas problemáticas que se presentan en las operaciones internacionales vía comercio y para
minimizarla, no la reduce del todo, pero para minimizarla se inventa unos términos que acompañan las operaciones vía comercio, con unas características que todos los que participen en esa operación los van a entender de la misma manera. Es decir, ex-work, que fue el que alcanzamos a ver, significa lo mismo si estás haciendo negocios con los chinos o con los israelitas. Exactamente significa lo mismo. Y significa lo mismo para el vendedor, para el comprador, para el transportador, para el funcionario de la DIAN. Entonces son unas reglas universales. Por eso nos dice la presentación que deben ser aplicadas voluntariamente. Ojo que esto no es obligatorio. Si usted no usa Uniconter, no lo van a penalizar por eso. No, usted puede ponerse de acuerdo con la otra parte de otra manera. Sí, entonces el uso o no, no es obligatorio, pero sí está comprobado que no usarlo genera discrepancias, genera pérdida de tiempo, genera sobrecostos, genera deterioro de la mercancía. Y a partir de ahí, entonces, se dan a conocer eh, y las empresas en sus operaciones los han venido utilizando. Usted va a encontrar el Iconters en la factura, va a encontrar el Iconters en el documento de transporte, va a encontrar el Iconters en el contrato de compraventa internacional. Lo puede encontrar en muchas partes. Lo encuentra en la declaración de importación cuando está legalizando o va a pagar los aranceles. ¿Sí? Entonces usted ya tiene que saber cada Iconters cómo distribuye las responsabilidades entre la parte en esos 4 aspectos. Esa es básicamente la finalidad de estos términos. ¿Por qué ustedes los tienen que conocer? Porque, insisto, lo van a encontrar en muchos de los documentos que se usan para las operaciones. Pero además, porque dependiendo del Iconter, el costo, la responsabilidad, la documentación depende de uno o de otro. Por eso es importante. Sobre la base del Incoter que se negoció, usted puede establecer qué aspectos le corresponden dentro de la operación y qué aspectos no. Estos Incoters los revisan cada 10 años y los mejoran, los eliminan, los complementan dependiendo de si están siendo útiles o no. Entonces, para el año 2020 fue la última revisión. Hay 11 Iconters, 11 términos, que en su momento llegaron a ser 14, llegaron a ser 16, llegaron a ser hasta 20. Pero ¿qué hace la Cámara de Comercio Internacional? Al ver que algunos no están siendo usados, no están operando, no están sirviendo, entonces los eliminan. Estamos en 11. Entonces, lo que está haciendo el video es empezar a explicarnos esos términos del comercio internacional. Y arrancaron. Y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Cosas a tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios, porque es el único que admite el House. Indicar que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Ok, esto por ejemplo es importante. Como los Iconters los van revisando periódicamente, y habían unos del 2000, otros del 2010, otros del 2020, usted debe citar en el documento que esté utilizando el Iconter el año, porque es posible que el Iconter del 2010 implicaba unas condiciones que el mismo Iconter del 2020 las haya quitado. ¿Sí? Entonces se han presentado discrepancias porque se cita solo el Iconters, es decir, el XW, pero no se dice de qué año es.
y las responsabilidades pudieron haber cambiado. Entonces, lo que nos dicen aquí es que hay que citar siempre el año. Estos son los Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020. EXW. Xworks. En fábrica. Bueno, EXW, ¿cierto? Xwork en inglés en fábrica. Todos los Incoterms van a tener 3 letras. Los 11 van a tener 3 letras. Y tienen una traducción en inglés. ¿Sí? Originalmente su traducción es en inglés porque ustedes saben que es el idioma universalmente reconocido. Y este Incoterms, EXW o Xwork, que quiere decir en fábrica, establece esas 4 cosas. ¿Cuál es el costo que el vendedor le traslada al comprador? ¿En qué punto le entrega la mercancía? ¿Qué documentos debe asumir el vendedor y qué documentos asume el comprador para la movilización de la mercancía? Y cuarto, ¿qué riesgos asume el uno y asume el otro? Contestémoslos rápidamente. El costo. ¿Cuál es el costo de la mercancía que le debe cobrar el vendedor al comprador si le entrega en su fábrica? El costo de producción, o si no lo produce, sino que la compra a un tercero, el costo de lo que compró, más el porcentaje de utilidad. Eso es todo lo que le tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque pues no hay más costos que haya asumido el vendedor. No le puede cobrar al comprador. Si le está entregando en su fábrica, no le puede cobrar, por ejemplo, el transporte hasta el puerto, o no le puede cobrar el flete internacional de esa mercancía. ¿Por qué? Porque se lo está entregando en su bodega. Luego, entonces, el costo queda claro para todo el mundo que le puede trasladar el vendedor al comprador es el de la fabricación de la mercancía más el porcentaje de utilidad. Segundo, los riesgos. El riesgo que asume el vendedor es que si él está moviendo la mercancía dentro de su bodega para entregársela al comprador en la puerta y a la mercancía le sucede algo mientras la está sacando de la bodega a la puerta, el riesgo lo asume ¿quién? El vendedor. Pero si a la mercancía le pasa algo de la puerta hacia afuera, 1 metro de la puerta hacia afuera, queda claro que el riesgo lo asume el comprador. De la puerta hacia adentro, el riesgo lo asume el vendedor. De la puerta hacia afuera, el riesgo lo asume el comprador. Y eso lo entiende el comprador, el vendedor, el asegurador, la DIAN, la policía. Todo el mundo entiende que en Xwork el riesgo se maneja de esa manera. No importa si sea un chino, o si sea un árabe, o si sea un colombiano. Se entiende exactamente lo mismo. Tercero, los documentos. Entonces, si yo le estoy vendiendo Xwork a mi comprador, la responsabilidad mía va hasta la puerta de mi bodega. De ahí en adelante, toda la documentación que necesite para sacar la mercancía le corresponde al comprador. La declaración de exportación, los vistos buenos, el pago de aranceles si aplicara, el certificado de origen, todo eso le corresponde a el comprador. Y por último, el lugar de transferencia de la mercancía. Entonces queda claro que va a ser en la bodega o en la puerta de la fábrica del vendedor, la fábrica o el almacén. Eso no va a ser
ni dentro, ni fuera, ni en el puerto, ni en la bodega del que, no, en la puerta de la bodega del que está vendiendo. Punto. Ya con eso, todo lo demás, digamos, estaría claro. Y si usted saca bien esos 4 aspectos, la operación tiene muchísimas posibilidades de salirle bien. Export en fábrica. Digamos que esos comentarios para que puedan entender mejor el resto de la presentación. Sigamos. 2020 en el contrato de venta porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Estos son los Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020. EXW. Exworks. En fábrica. El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. FCA. Free Carrier. Libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos, hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, FCA almacén, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador asumiendo el coste el comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FCA respecto a los Incoterms de 2010 es que cuando se trate de transporte marítimo el comprador puede indicar a su transportista que emita un BL, Bill of Landing, o carta de embarque, al vendedor con la especificación, on board, a bordo, como justificante de la entrega de la mercancía, para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte. FAS. Bueno, digamos sobre lo siguiente. A medida que vamos avanzando en los Incoterms, la responsabilidad del vendedor va aumentando y la del comprador va disminuyendo. Miren que en Exwork el vendedor entrega en su bodega y, por ejemplo, la documentación necesaria para sacar la mercancía, entre ellas los trámites aduaneros, los debe hacer el vendedor en FCA. ¿Sí? La entrega de la mercancía o el punto de traslado de la responsabilidad ya no es exclusivamente en la bodega del vendedor, sino que puede ser en otro punto convenido. Es decir, que si el punto convenido fuese, por decirlo de alguna manera, no en la bodega, sino en la aduana, en el aeropuerto, por ejemplo, el vendedor tendría que cubrir los gastos de transporte de su bodega hasta el aeropuerto. Y se los carga dentro del costo al comprador. Es decir, que la mercancía es un poco más costosa si se te la venden FCA, Free Carrier, a si te la venden Export. El vendedor, como ya no la va a entregar en su bodega, sino en el aeropuerto, tendría que asumir una póliza que asegure la mercancía en ese trayecto, porque el diablo está en los detalles. Algo le podría pasar. Entonces, el vendedor tendría que comprar una póliza que asegure la mercancía en ese trayecto. Y el costo de esa póliza también se lo traslada el vendedor al comprador. Eso sigue reforzando la idea de que la mercancía tiene un costo más alto en Free Carrier que en Exwork. ¿Sí? Para todo el mundo. Aquí lo importante es que se entienda que eso aplica exactamente igual independientemente de quién sea el comprador y quién sea el vendedor. Sigamos. Free on-site chip.
Libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares, no es habitual para carga paletizada o contenedores. Bien, este Incoterms es solo para transporte marítimo. Es decir, si estuvieras enviando tu carga por aire, no podrías usar este Incoterms. Igual es solamente para cierto tipo de mercancías. La mercancía que está en pallet no puede usar FAS. La mercancía se entrega por parte del vendedor al comprador al costado del buque. Al costado del buque. Ese es el punto de transferencia de la mercancía. Eso significa que el vendedor tiene que trasladarla hasta allá. Y al trasladarla hasta allá, pues tiene que correr con unos fletes, con unos seguros, con un cargue. Ojo, si se la voy a entregar en mi bodega, que es ¿cuál? Exwork, yo no tengo que correr con el cargue de la mercancía. El comprador tiene que llegar ahí con su camión y llevar las condiciones para cargar la mercancía. Pero si le estuviera vendiendo fast, es decir, que le voy a entregar al lado o al costado del buque, yo tendría que correr con el costo de cargue de la mercancía en mi bodega y de descargue, porque está diciendo clarito, al costado del buque. Y bueno, cuando es una cajita, de pronto el cargue y el descargue no inciden en el costo, pero si estamos hablando de 100, de 200, de 500 cajas, el costo del cargue y el descargue puede ser importante. Lo mismo el tiempo de cargar y descargar puede ser importante. Esos son los detalles que el Incoterm resuelve, que de otra manera o en otros tiempos no eran tan finos y finalmente alguien terminaba perdiendo, porque si usted le vende a un cliente en el exterior y le vende en condiciones fast, es decir, que usted le va a entregar al lado del costado o al costado del buque. Pero cuando usted le está dando el precio, usted no tuvo en cuenta que esa carga le toca subirla y bajarla. Y cuando ya se vino a dar la operación, el que le está prestando el servicio de transporte le dice, bueno, ¿quién va a cargar y quién va a descargar? Y usted no se lo incluyó porque no tenía claro en el costo a su cliente, pues usted ya después no le va a decir, ay, ve, qué pena, es que yo no tuve en cuenta el cargue y el descargue y eso arruina la operación. Entonces el Incoterm te dice con total precisión en qué circunstancias asume uno o asume el otro y de qué manera. Para que usted cuando va a cotizar con base en ese Incoterm se asegure de colocar todos los costos que implica. Se asegure de haber calculado el tiempo, porque eso también tiene un riesgo y es que si usted le dice al vendedor, ¿sí? O al comprador en este caso, que le va a vender fast y está hablando de 500 cajas, esas 500 cajas le pueden implicar un tiempo, 4 horas, 5 horas, 8 horas. Y si usted no calculó bien y en el contrato colocó el tiempo de entrega, ¿sí? El cargue y el descargue le puede sumar perfectamente un día. Y ese día le puede hacer falta para cumplir con el acuerdo de entregarle. Y si no cumple con el acuerdo de entregarle, porque no calculó el cargue y el descargue, perfectamente puede perder el cliente. Entonces, estos son absolutamente de cuidado. Exwork, uno, entrega en fábrica, el vendedor al comprador. FCA, el Free Carrier, eso es libre transportista, es decir, le entregas al transportador
en una parte convenida. FAS, eso es Free Alongside Ship, es decir, libre al costado del buque. Le entregas a tu comprador al lado del buque. Cada uno de ellos tiene un costo, unos documentos, unos riesgos y un punto de entrega distinto, ¿ves? Que para todos los que participen significa lo mismo, lo mismo. Si a la mercancía le sucediera algo, descargándola del medio de transporte terrestre, es decir, el que la lleva a Buenaventura, descargándola del medio de transporte terrestre al costado del buque, es decir, al muelle, queda claro que quien paga los costos, quien asume la responsabilidad es el vendedor. Repito, si la mercancía en el proceso de descargue del camión a el muelle sufre algún daño, eso todavía está bajo la responsabilidad del vendedor. Luego entonces él tendrá que comprar un seguro que garantice la llevada de la mercancía hasta entregarla al costado del buque. ¿Es claro? Entonces, y ayuda a que usted haga una planeación minuciosa de cada uno de los procedimientos que se dan dentro de la operación internacional vía comercio. Sigamos mirando. FOB. Free on board. Libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. La mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal. Por tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor, sería muy difícil establecer cuándo sucedió. TFR. Cost and Freight. Bueno, aquí hay otra regla importante y es que los Iconters se clasifican por letras. Entonces, ustedes van a encontrar que les hablan de este Iconter pertenece al grupo de las E. Hay uno solo que pertenece al grupo de las E, que es el Exwork. El segundo grupo es el grupo de las C, que es mentira, el grupo de las F, disculpe un momentico. Sí, el primero es el grupo de las E, ahí está el Exwork. El segundo es el grupo de las F, en donde está Free Carrier, FAS o Free Alongside y FOB, donde está Free On Board. Primer grupo, E, uno solo. Segundo grupo, C, que tiene 4, si no estoy mal. Este que vamos a ver, el CFR, hace parte del segundo grupo, el grupo de las C. ¿Listo? Ay, Dios mío, de las F, qué pena con ustedes, estoy, bueno, en una situación que me distrae un poco. Entonces, insisto, corrijo, discúlpenme. Los 11 Iconters se pueden clasificar por grupos. El primer grupo es el grupo de las E, que tiene un solo Iconter, que es el Exwork. El segundo grupo es el grupo de las F, que tiene 3 Iconters. Es Free and Carrier, Free Alongside y Free On Board. Ese grupo de las F significa que la mercancía se entrega en el país del que vende. Es decir, para todos los efectos, el grupo de las F, la entrega de la mercancía se da en el país del vendedor. Al igual que el export, ¿no?
Entonces, los 4 primeros Incoterms dejan claro que la entrega de la mercancía, que el punto de transferencia va a ser siempre el país del que está vendiendo. Vamos a el grupo de la C. Coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo. CIF. Cost, Insurance and Freight. Coste, seguro y flete. El vendedor asume como en CFR todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originariamente debe contratar un seguro aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta destino. La novedad de este Incoterm en la versión 2020 hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas T de las Institute Cargo Clause, es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Es un Incoterm que solo se utiliza para el transporte marítimo. Es un Incoterm muy utilizado ya que determina el valor en aduana. TPT. Carriers Paid to. Transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente, gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. Tip. Carriers and Insurance Paid. Transporte y seguro pagados hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además, el seguro, que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad en este Incoterm respecto a los Incoterms de 2010 reside de nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro además de obligatorio debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las cláusulas A de las Institute Cargo Clause. La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino. DPU. Delivered at Place. Ok, entonces, tercer grupo, ¿no? El grupo de la C. Todos implican que la entrega de la mercancía se da en destino. Es decir, en el puerto o aeropuerto, en el puerto, porque bueno, algunos son marítimos. O aeropuerto, este último dice que es para cualquier modo de transporte. Entonces, la característica principal de la C, del grupo de la C, es que el lugar de transferencia de la carga y de la responsabilidad siempre es en el país de destino o en el país del comprador. La CF, recuerden, el lugar de transferencia es en el país del vendedor. La C, el lugar de transferencia es el lugar o el país del comprador. Ahorita vamos para el último grupo, que son el grupo de las D. Unloaded. Entregada en lugar descargada. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. Este Incoterm es de nueva creación y sustituye a DAT. En realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora con DPU la entrega puede realizarse en otro lugar acordado además de en la terminal. DAP. Delivered at Place. Entregado en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara los gastos los asumiría el vendedor. DDP. Delivered Duty Paid. Entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contrataran.
El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incoterm es justo el opuesto. A EXW, el vendedor asume todos los gastos y riesgos. Y eso es todo, amigos. Espero haya sido de su agrado y de gran ayuda. Si te gustó, por favor, regálame un like. Ok, este último entonces nos dice claramente es el opuesto al EXW. Es decir, en el EXW la mercancía se entrega en la puerta de la bodega del vendedor. En el DDP la mercancía se entrega en la puerta de la bodega del comprador, ¿cierto? Em, eh, digamos que vamos a intentar completar esta información. Vamos a ver si yo encuentro un material. Disculpen un momentico, ustedes estén ahí tranquilitas. De la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso se llama logística. Vamos a ver si lo encuentro. Leemos esto. DFI, Cámara de Comercio de Bogotá. Acuérdense que ayer cuando estábamos viendo, lo que hacía cada una de las organizaciones a nivel nacional e internacional, decíamos que las cámaras de comercio le brindaban a las empresas asesoría, acompañamiento, capacitación. Entonces, en este caso, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene, digamos, una estructura de capacitación bastante buena para las empresas pequeñas y medianas cuando apenas están iniciando el proceso de incursión en los negocios internacionales. Ellos tienen, estoy buscando aquí, un material en donde grafican los 3 trayectos en una operación internacional vía comercio. Y ahí les queda más fácil entender en ese gráfico cada uno de los Iconter. Pénsenme un momentico que estoy buscándolo. Listo, aquí está. Volvamos a compartir la pantalla. Y ya les muestro. Ahí lo importante es que ustedes no se peguen tanto al detalle. Por ahora no. ¿Sí? Váyanse por lo fundamental. Es decir, existen en la realidad. Sirven para que cada participante en una operación internacional vía comercio tenga claro esos 4 aspectos. Y que cada uno de los Iconters me permite cotizar, ¿cierto? Teniendo en cuenta qué cargos le asigno al otro, me permite tramitar los documentos dependiendo de en dónde entrego, me permite asegurar la mercancía según el punto de entrega y finalmente me establece eso, el punto de entrega exacto. Ya el detalle de cada uno, pues eso viene un poco más adelante. Entender en cada Iconter cuál es mi responsabilidad como vendedor o como comprador. Ese es básicamente el mensaje. Y que la gran mayoría de los que participan y particularmente las instituciones los usan al momento de establecer requisitos en los procesos. Por eso es importante ahora
Al final vamos a ver cuáles son los 4 más utilizados y por qué. Por ahora decimos hay 11, ¿cierto? Pudieron haber notado que hay unas diferencias muy pequeñas entre Uniconter y otro. Uno dice, bueno, pero pues, ¿por qué? Bueno, porque en la práctica sucede que hay operaciones internacionales que no necesitan de un detalle en particular, pero sí de otro, y por eso, a pesar de que el Iconter sea muy similar al anterior, existe. ¿Y por qué existe? Porque lo usan. ¿Por qué la Cámara de Comercio Internacional lo mantiene? Porque en la práctica hay empresas que lo están usando. ¿Por qué pasamos de 20 y luego a 14 y luego a 11? Esos otros 9, ¿por qué ya no se usan? Porque en la práctica demostraron que pues no eran aplicables, no eran operativos. Entonces, en cada una de las revisiones, lo que hace la Cámara de Comercio es que elimina a aquellos que realmente no se estén utilizando. Les doy un ejemplo. Anteriormente había un Iconter que era el DAT, significaba DAT. Era del grupo de las D, ¿sí? Y significaba Delivered at Frontier. Entonces, usted le entregaba a su comprador la mercancía en un punto escogido en la frontera. En la frontera. Entonces, si estamos hablando de un cliente que está en Ecuador, yo le entrego la mercancía en el puente de Rumichaca, en un punto en el que acordemos. Pero con el paso de los tiempos, ese Iconter fue dejando de ser utilizado, porque la carga que transporta el comercio internacional vía terrestre es cada vez menos. Y usted en carga marítima no puede utilizar el DAF o entrega en fronteras. ¿Cómo entrega usted una mercancía en una frontera cuando está transportando marítimo? No es posible. O aéreo, menos todavía. Entonces, como cada vez más el transporte terrestre en el comercio internacional es menor, ese Iconter de entregar en frontera dejó de ser usado, y como dejó de ser usado, pues lo que hizo la Cámara de Comercio es que lo eliminó. No lo vieron, ¿cierto? Pero ese estaba digamos, en los Iconter 2000 y en los Iconter 2010. Entonces, en la medida en que están estos 11, es porque en la práctica se ha demostrado que son utilizados, independientemente de que sean muy parecidos. Esto entonces les quería mostrar y me ayuda a explicar mejor. Este material es de la Cámara de Comercio, bastante amplio, tiene 113 diapositivas y explican súper bien el tema de la logística o la distribución física de las mercancías. Pero particularmente me centro en los Iconter y sobre todo en este gráfico. Entonces fíjense que el Ex-Work, que es el primero que vimos, que se llama entrega en la bodega del vendedor, nos lo muestra muy fácil aquí. ¿Sí? Aquí está la bodega del vendedor. ¿De acuerdo? Aquí se entrega la mercancía. ¿Quién recibe aquí? El comprador, por supuesto. Es decir, el comprador recibe aquí y todo este trayecto lo tiene que hacer el comprador. Es decir, el comprador recibe en la bodega del vendedor y tiene que contratar el transporte interno. ¿Sí? Tiene que adelantar todos los trámites de aduana. Tiene que asumir todas las maniobras en el puerto de embarque. Tiene que asumir el transporte internacional, es decir, de puerto de embarque a puerto de destino. Tiene que hacer todo lo necesario en la aduana de su país para efectos de la importación. Y luego tiene que llevar la mercancía a la fábrica o a la bodega del comprador. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos, cuando se vende Ex-Work, los asume el vendedor. En el DDP
es el último. Vamos a ver si nos lo deja ver. Y aquí irme al final. Es exactamente al contrario. Free carrier. Bueno. Eso es un poco para mostrar lo que le pasa a las cargas. Y cuando esto sucede, el e-conters es el que define de quién es la responsabilidad. ¿Sí? El e-conters es el que te ayuda a aclarar quién responde por los daños de la mercancía. Para eso sirve el e-conters. Aquí se fueron. Vamos a ver si me dejan ver el DDP. Solo quiero mostrarles el DDP. Ahí. Bueno, esto es un examen. Esto es SIF. No veo DDP. ¿Será que no lo tiene SIF? Bueno, este material no nos lleva hasta DDP. ¿O sí? A ver, un poquito más. Bueno, no. Pero entonces, vuelvo aquí a la página 73, donde está el network. Aquí les puedo explicar DDP. El DDP, entonces, la transferencia de la responsabilidad sería acá, en la bodega del que está comprando. Es decir, que este punto que estamos verificando aquí, Xword en la entrega de mercancía se traslada acá. Y a quien le corresponde hacer el mayor esfuerzo, quien asume la mayor o toda la cadena de distribución, es el vendedor. Es decir, ya él no entrega la mercancía aquí, sino que él entrega la mercancía acá. Y todos estos elementos de la cadena de logística corren por cuenta del vendedor. Los riesgos, la documentación, el costo y el punto de entrega va cambiando dependiendo de el e-conters. Creo que en general es lo que ustedes deben saber. Ahí están los e-conters. Por ejemplo, estos son los que se usan para cualquier modo de transporte. Y estos los que se usan para transporte marítimo. Vemos que hasta en eso hay que tener claro cuáles sirven para un modo y cuáles sirven para otro. ¿Qué más les puedo mostrar de aquí? Bueno, la evolución de los e-conters hasta el 2010. Ahí está la definición. Explican un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan uso entre empresas en los contratos de compraventa de mercancía. O sea que si yo busco un contrato de compraventa de mercancía, contrato de compraventa internacional. Aquí hay un ejemplo. Bajamos cualquiera de este y verán que en ese contrato siempre está presente el e-conters que se está usando. A ver si nos lo deja ver.
Bueno, mientras nos abre el documento, ahorita vamos a ver si vemos otros documentos para ver cómo aparece el Iconters digamos, en estos soportes. Mientras tanto, entonces, vamos a explicar en la práctica para qué sirve el Iconter. Ya sabemos qué significa, cuáles son los tipos, cómo se aplica. Ahora, el Iconter me sirve para cotizar el valor de una exportación o de una importación. Para que yo cotizar el valor de una exportación, a mí me llama un cliente y me dice, por favor, cotíceme la venta de 200 televisores. ¿Cómo yo saco el precio? Tengo que decir XP. Ya les voy a mostrar qué significa esto. Aumentémoslos más. Esto quiere decir el precio de la exportación. Así lo van a encontrar. Esta X significa exportación. Esta P significa precio, ¿no? Es igual al costo de la mercancía más el porcentaje de utilidad más el costo del Incoterms. ¿Sí? Así calcula yo el precio de una exportación. El costo de la mercancía más el porcentaje de utilidad que yo me quiera ganar más lo que implique el Iconters. Entonces, cuando yo estoy usando, supongamos que yo estuviera usando costo de la mercancía, supongamos que son 200 televisores y cada televisor valga $10,000. Ahí estaría hablando aquí. Yo prefiero siempre hacer uso por 10,000. Estaría hablando de 2 millones más el porcentaje de utilidad. Digamos que yo me quiero ganar el 10, vamos el 15, son 300,000 más, y ahí viene dependiendo del Iconters. Si yo le estuviera cotizando Xwork, lo que le tendría que cobrar sería eso. 2,300,000. Estoy incluyendo el costo de la mercancía más el porcentaje de utilidad. No le puedo cobrar nada más, porque todo lo demás usted lo va a hacer. Y después del precio tengo que escribir, ojo con eso, siempre el Iconter. Siempre el Iconter. Si yo dejo esta cotización sin el Iconters, sin esto, no le estoy informando a nadie cuáles son las responsabilidades, los costos, los documentos, el lugar de entrega en la operación. Lo que me aclara eso que acabé de mencionar es el Iconters. Entonces, cuando ya usted le pone Xwork, entonces entiende que esos 2,300,000
es lo que le está cobrando el vendedor al comprador por entregarle la mercancía en su bodega. No asume ningún riesgo por lo que suceda con la mercancía después de la puerta. No asume ningún trámite documental necesario para la salida de la mercancía. Y queda claro que él espera al comprador ahí en su bodega que él vaya y recoja las mercancías. Mire, esas 4 cosas las dice esto que está acá. El Iconterms. ¿Listo? Si el Iconterms fuera F o B, este gusta mucho, quiere decir free on board o libre dentro, esto es on, dentro del buque. Entonces, si yo le estoy vendiendo a mi comprador esos televisores en condiciones FOB, es decir, yo se la voy a entregar en el buque, lo que significa es que yo tendría que asumir el costo de la mercancía más la utilidad que me quiero ganar, más todos los gastos que implique llevar la mercancía y entregarla a bordo del buque. Es decir, volvamos acá. ¿Dónde está mi presentación de la Cámara de Comercio? Creo que es esta. Acá. Voy a volver otra vez a mi gráfico. Página 73. ¿Sí? Quiere decir que FOB si me lo deja ver aquí. Este es FCA. A ver si le muestro FOB. Subamos un poquito. Si le estuviera vendiendo FOB, significa que yo como el vendedor tengo que llevar la mercancía hasta el buque. Luego entonces todos los gastos asociados con entregarle la mercancía en ese lugar los asumo yo como vendedor. Bueno, esta presentación no la manejo bien. Esto no, toca ver la diapositiva 73. Entonces aquí se las puedo explicar también. Entonces el FOB, hacemos este otra vez, disminuyemos un poquito el zoom, ¿sí? Significa que la mercancía yo la entrego aquí donde estoy señalando, en el puerto de embarque, a bordo del buque, o sea, aquí adentro. Eso significa FOB, free on board, o libre a bordo del buque. Luego entonces, si yo le estoy vendiendo FOB, yo tendría que, además, vuelvo otra vez a mi regla, del costo de la mercancía y el porcentaje de utilidad, tendría que sumarle a esto más, ¿cierto? Todos los gastos que me implique llevar la mercancía hasta Buenaventura y ponerla a bordo del buque. Es decir, el transporte interno, el seguro, el cargue y el descargue, el tiempo que la mercancía va a estar en depósito. Claro, como yo la voy a entregar a bordo del buque, yo tengo que esperar que el buque haya llegado.
Si yo llego con la mercancía al puerto 3 días antes y el buque llega en ese tiempo, la mercancía no va a estar a la deriva. La mercancía tiene que estar en un depósito. Y esos 3 días de depósito me toca asumirlos a mí como vendedor porque el compromiso es que yo le entrego al señor la mercancía cuando esté a bordo del buque. Esas son las cosas que cuando uno no las precisa, hacen que termine tumbándose en el negocio. Ese ejemplo es típico. Yo no calculé qué día llega el buque. El buque no va a estar esperándome ahí para recibir la mercancía. Generalmente yo tengo que llegar al puerto con una programación. Si yo sé que el buque llega, eso sí se sabe más o menos con certeza, el jueves, yo no puedo llegar hoy, o mejor dicho, corrijo, yo no puedo llegar el mismo jueves con la mercancía. Yo tengo que llegar 2 o 3 días antes, 4 días antes. Luego entonces esos 4 días de bodega los tengo que cargar aquí al precio de la cotización, porque si no lo pongo, repito, y cotizo sin eso, entonces ahí voy perdiendo en el negocio. O sea que si le estuviera vendiendo FOB, yo tendría que calcular todos los gastos que me implican a mí llevarle la mercancía a bordo del buque y lo colocaría allí. Voy a suponer que llevar 200 televisores desde Bogotá a Buenaventura y entregarlos a bordo del buque pueden costar, no sé, 700,000 pesos. Eso es una suposición. Estos 700,000 pesos, ¿cierto? Equivalen a la movilización de la carga hasta entregarla en condiciones FOB. Luego entonces, el precio de la mercancía, si la vendo FOB, sería de 3 millones de pesos. ¿No? Entonces, valor FOB, ¿cierto? Sería igual a 3 millones. Y XW, pregunta de quiz, ¿sería de cuánto? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería el valor ex-work? Hola, Espera, profe, que estamos viendo la fórmula. 2.300.000. No, acuérdense que cuando yo vendo en condiciones ex-work, EXW, la mercancía la estoy entregando en mi bodega. Como la estoy entregando en mi bodega, no podría cargarle al comprador los gastos asociados hasta entregársela en el buque. Eso se los cargo si el Iconter que estoy usando es el FOB. Miren que es un ejercicio aparentemente simple de costear, pero todo depende o todo gira en función del Iconters que esté usando. Por eso es que es importante colocarlo. Vamos a ver si ya me abrió en el contrato de compraventa. Para que quede claro para todas las partes cuál es el Iconter que se está usando en la operación. Eso es lo primero que usted debe pedir. Si usted le dice en China, venga, encárguese de esta operación internacional vía importación. Por favor, déjeme ver el contrato de compraventa internacional. Porque ese es el que te va a dar la ruta, la bitácora
de cómo se costeó y cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de las partes y cuáles son los costos que se asocian a cada uno de los que está interviniendo. El contrato de compraventa internacional. Normalmente cuando tú ya te conoces con tu otra parte, pues, haces un negocio por teléfono, envías un WhatsApp, envíame tantas cajas, pero eso no se debe hacer. Porque en caso de que haya una discrepancia, usted no tendría cómo decidir la solución de esa discrepancia. Siempre hay que intentar formalizar la operación a través, en este caso, del contrato de compraventa internacional. Aquí hay uno. Dice: contrato de compraventa se celebra, por una parte, la empresa Fertilizantes Agrícolas Nirvana Equilibrium, con número tal, cédula tal, de la República de Argentina. Y la otra empresa se llama la Huerta Orgánica de Colombia, Productos Agrícolas y Preparaciones Alimentarias. Esto es una operación internacional típica. Si yo les preguntara por qué es una operación internacional y me voy al concepto, ustedes tendrían que decir, primero, porque están participando 2 o más países en la transacción. Por eso es una operación internacional. ¿Por qué más? Porque aquí hay de por medio un ánimo de lucro. Es decir, el uno está entregando unos bienes y el otro está recibiendo unas divisas. Mira lo que me dicen a mí. Donde se pacta una serie de sucesos como precio, donde se paga la mercancía, donde se deja la mercancía según el Incoterms y donde se puede encontrar un equilibrio entre escasez y exceso, no es exceso. ¿No? Están las partes y dicen: declaraciones. El vendedor, Fertilizantes Agrícolas Nirvana, es una sociedad igualmente constituida de conformidad con las leyes de la República de Argentina y según consta en el certificado de Cámara de Comercio de la República Argentina. ¿Sí? Aquí empiezo yo a ver qué entidades están participando además. Que dentro del objeto social se encuentra, entre otras actividades, la fabricación, comercialización, importación y exportación de fertilizantes agrícolas, fórmulas, etcétera, etcétera, que cuenta con la capacidad, conocimiento, experiencia, etcétera. Que la señora Fernanda Clavijo representa la cédula de identidad de la República Argentina, ¿sí? Bueno, que tiene su domicilio en Pozo Hondo, Santiago. El comprador, Huerta Orgánica de Colombia. O sea que en este caso, ¿qué operación es para nosotros? Una importación. Es decir, un comprador o una empresa en Colombia está comprando unos elementos a Argentina. ¿Listo? Todo esto tiene que quedar en el contrato de compraventa. ¿Quién es el representante? ¿Qué dice la Cámara? ¿Cuál es el objeto? Cláusulas. Objeto del contrato. Por medio de este instrumento, el vendedor se obliga a vender al comprador a adquirir 4.25 toneladas de abono orgánico, es decir, 4.250 kilogramos. Y lo definen: es un fertilizante orgánico, biológico, ecológico, hecho de materia vegetal, fermentada, bla, bla, bla. Todo esto te sirve para ubicar la subpartida arancelaria. Los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan. Si está claro en el contrato de compraventa internacional, me queda también fácil ubicar la subpartida arancelaria. Por eso es que la pieza principal dentro de una operación internacional vía comercio tiene que ser el contrato
internacional de venta de mercancía y asegurarse que ahí esté toda la información posible. Lo que no esté en el contrato, usted después no lo puede utilizar. La factura no le sirve. ¿Por qué? Porque la factura es un documento muy pequeño. El certificado de origen no le sirve porque tiene una final. Es el contrato en donde usted tiene que asegurarse en una operación internacional de colocar toda la información que necesita. El precio de los productos objeto de este contrato que el comprador se compromete a pagar será la cantidad de 18.400 euros. ¿No? Una transacción entre Colombia y Argentina la tasan en euros. Eso es viable. Y mira lo que dice aquí. Siempre en paréntesis, ¿no? Siempre en los contratos la suma en letras y en paréntesis los números. Mira lo que dice, en el término Icoters 2010 DAP, entrega en el lugar o lugar de destino convenido, donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador por vía marítima y en el puerto de llegada. Se prepara para la descarga en el puerto colombiano de Tumaco, Zona Franca, módulo 8, bodega 7. Más claro, imposible. Así es como debe quedar. Así es como debe quedar. El Iconters, el año del Iconters, el precio, siempre el Iconter va después del precio, no lo vayan a poner adelante. Siempre va después del precio. Y mire que cuando señala el punto de entrega, ¿sí? Te están diciendo el puerto colombiano de Tumaco, porque si no dices cuál puerto, Colombia tiene 14 puertos. Si tú dices solamente descarga en puerto colombiano, ahí ya tienes un problema. Porque ¿cuál puerto sería? Buenaventura, Cartagena. Entonces el Iconter es funcional siempre y cuando usted aporte la información necesaria, porque si no, también es un problema. Si usted solo dice DAP, pero no dice qué puerto, y es un país como China, que tiene 200 puertos, ahí se murió. Incluso en este dicen Zona Franca, módulo 8, bodega 7, porque si el puerto es muy grande, Puerto de Buenaventura, por ejemplo, que tiene 14 kilómetros, y usted solamente dice Puerto de Buenaventura, ahí también puede perder el año. ¿Sí? Porque el Puerto de Buenaventura es inmenso. Entonces, ahí está el Iconters. Y el Iconters ordena todo lo demás. Todo lo demás lo ordena el Iconters. Está la forma de pago, está la forma de envasar y embalar, está la fecha de entrega. Esto sí que es importante. 6 días. Dentro de los 6 días. O sea que es más o menos lo que se demora un buque saliendo de Argentina y llegando hasta Colombia. Me parece, no sé, ajustado, poquito, porque está lejos. Está lejos, está bien lejos. Argentina a Tumaco está lejos, pero bueno, quien dice 6 días debe ser que conoce. ¿Sí? Contados a partir de la fecha de confirmación por escrito del pedido. Menos tiempo. No es el 6 días de navegación, sino desde la fecha de confirmación del pedido. Teniendo en cuenta, bueno, aquí está, mire, yo hablando, teniendo en cuenta que el tiempo de tránsito vía marítima es de 8 días. Bueno, no entendí muy bien ahí, pero no voy a entrar en ese detalle. Solamente basta con que ustedes sepan que en una operación internacional es indispensable un contrato internacional de venta. Aquí están las partes. Y dentro del contrato internacional de venta es fundamental el
e-Conters. Es fundamental el e-Conters. Lo van a encontrar siempre. También está, vamos a ver si me deja ver una factura. Yo soy muy desordenado, lo reconozco a veces, porque yo debería de tener esto ya. Factura de compraventa. Discúlpeme, les pido disculpas por eso que acabé de decir, pero es verdad. ¿Sí? Pero bueno. Entonces yo busco una factura cualquiera, la que no me haga quedar mal. Bajamos esta. Aquí está. Bueno, no se ve muy bien. Ahora, qué pena con ustedes, hombre, mi desorden. Pero bueno, vamos a ver si la deja ver ahí un poquito más. Y les muestro que en la factura también aparece el e-Conters. Mientras nos las deja ver, aquí está muy chiquita, si no se las mostraba. No. Bueno, sí, está súper pequeña. Pero aquí se alcanza a ver, mira. e-Conters FOB. No, no me dejó. Ay, ay, ay. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Que esto se vea un poquito más grande. Bueno, no. Pero yo sé que ustedes aquí algo ven. ¿Sí? Export, Import, Colombia. Esta es la empresa. Ahí está su factura de exportación. ¿La ven? Es una empresa que le va a vender zapatos a otra empresa que está en otro país. Es una operación internacional. Vía comercio exterior. Tipo exportación. ¿Sí? Ahí está el número de la factura. Aquí dice exportaciones e importaciones. Calle tal, Bogotá, Colombia. Vendido a Jaime Andrés Cuellar. Aquí me dicen que está en la avenida tal cosa de España. ¿Ves? Es una exportación. Aquí me dicen que el e-Conters 2000 es el FOB. ¿Ya? Me están diciendo que el vendedor Export Import Colombia le va a entregar al comprador su mercancía a bordo del buque en el puerto de salida. Eso es lo que me quiere decir el e-Conters FOB. ¿Qué más me dice acá? Está la fecha de la factura, está el código del arancel. ¿Ustedes están viendo o no? Dígame que sí. Sí, profe. Ok, miren que aquí está el código del arancel, ¿ven? Es decir, son datos con los que ustedes se van a encontrar cuando estén analizando estos documentos para registros. Y es ahí en donde no se pueden perder. Cuando les digan aquí que es e-Conters FOB 2000, lo que están diciendo es que este precio incluye el costo de la mercancía, la utilidad más los gastos asociados por llevar la mercancía hasta libre a bordo del puerto en el que se va a despachar. Este código de arancel es la nomenclatura.
la subpartida. Aquí lo que les están diciendo es cómo consultar la información necesaria para sacar esa mercancía. Me dicen 500 pares de zapatos. Ahí está el código. Zapato para hombre, color negro y café, de material de cuero perfectamente terminados. Precio por unidad, 86, precio total, $43,000. ¿Sí? Para mi gusto, esta factura debería de decir aquí, después del Iconter 2000 FOB, debería decir puerto de. Porque yo me quedo perdido. Aquí lo que me están diciendo es que la mercancía la van a entregar en el puerto. Porque eso dice el FOB, pero no me dice qué puerto. Y una cosa es en Cartagena y otra cosa es en Santa Marta y otra cosa es en Buenaventura. Entonces aquí yo opinaría que la factura carece de una información clave y es el puerto. Es posible que ese dato sí esté en el contrato. Acuérdense que en las operaciones hay un paquete de documentos. Entonces, si está en el contrato, pues no habría tanto problema, porque por ahí resuelvo. Pero si solo tengo la factura, yo diría, bueno, ¿en qué puerto? Y ojalá, como veíamos el contrato anterior, en la bodega, en la puerta, etcétera, etcétera. La factura comercial. Si ustedes, además, quieren ver un documento que ya conocemos, la declaración de importación. Ustedes encuentran formulario 500, que también ahí les piden el Iconter que están usando. Vamos a ver si metemos un poquito este zoom. Y vamos a ver si está. Aquí, mira. Página 78, valor FOB. ¿Sí? Entendiendo que como esta es una importación, ¿sí? El FOB significa libre a bordo en el país del vendedor. Es decir, que este es el valor de esa mercancía en el puerto de Argentina. Por eso es que para costearla en el valor o en el puerto colombiano, yo tengo que sumarle a ese valor FOB los fletes, el seguro y otros gastos. Es decir, en puerto de Argentina más el flete de Argentina a Colombia más el seguro de Argentina a Colombia más los otros gastos que incurran en ese viaje. Y la suma de estos es lo que me da el valor en aduana colombiana, claro. ¿Listo? Entonces aquí también se van a topar con el manejo de los Iconters. Y tienen que entenderlo, ahí no hay necesidad de entrar a explicar. Ya usted sabe que cuando le dijeron valor FOB en dólares, si es una importación, es el valor de la mercancía en el puerto del país que está vendiendo. De tal manera pues que son reglas básicas, reglas universales, reglas que no son obligatorias, pero sí son indispensables, han demostrado su validez. Y bueno, fueron elaboradas y propuestas por un organismo internacional que afilia a todas las cámaras de comercio, lo cual se convierte de alguna manera en válido, porque las cámaras de comercio de cada país, de cada ciudad, lo adoptan. Y
las empresas que pertenecen a esas cámaras de comercio, pues tendrán que asumirlo y reconocerlo. No se pueden hacer operaciones internacionales asociadas con el comercio sin el manejo de los ICONTER. Es imposible, siempre se los van a encontrar. De ahí pues la importancia de tenerlos en cuenta. El costo, o lo que nosotros llamaríamos la cotización de bienes en los mercados internacionales, siempre tiene que hacerse con base en el ICONTERS. Les decía acá. Es decir, la fórmula es clarita. Costo de la mercancía que se está vendiendo más porcentaje de utilidad. ¿Por qué el porcentaje de utilidad? Porque si usted solamente incluye el costo y el ICONTER, pues no se estaría ganando nada. Estaría comprando huevos para vender huevos. Entonces, lo que cueste fabricar la mercancía, más lo que usted se va a ganar, más el costo asociado con el ICONTERS. Más el costo asociado con el ICONTERS. ¿Sí? En la medida en que el ICONTERS vaya pasando del grupo de las E al grupo de las D, este costo va a ser mayor. ¿Sí? Va a ser mayor. Cuesta más si estoy vendiendo una mercancía en condiciones FOB, así la estoy vendiendo en condiciones EXW. Cuesta más para mi comprador una mercancía si la estoy vendiendo en condiciones DDP, así la estoy vendiendo en condiciones FOB. Es decir, a medida que avanza el ICONTER en esa trayectoria que les mostré, el costo de la mercancía es mayor. Y viceversa. En la medida en que el ICONTER avanza en esa trayectoria que le mostré, la responsabilidad del vendedor es mayor y la del comprador es menor. Es decir, en Ex-Work, la mayor responsabilidad la tiene el comprador, porque tiene que recoger la mercancía en la bodega del que le está vendiendo, en el país del que le está vendiendo y llevarla hasta su país. Por eso es que la gran mayoría de los vendedores, cuando están haciendo operaciones internacionales, prefieren vender ex-work. Si usted está cotizando y alguien le dice proponga, dígale, no, yo le vendo ex-work. ¿Por qué? Porque usted se ve obligado como comprador a venir hasta mi bodega a recoger todo y yo me quedo tranquilo. Ahora, es difícil que un comprador le acepte eso a usted. Digo, no, hermano, pues ¿cómo me va a poner a ir hasta su país, hasta su bodega a recoger la mercancía? No. Y es cuando empiezan a negociar el ICONTERS. Bueno, al menos véndame FOB. Porque FOB, pues voy no a su bodega, a su casa, sino que pues voy al puerto de su país. Me queda un poquito menos difícil. O bueno, o si quiere, véndame DDP. Eso es lo que le va a decir el comprador. Usted como vendedor le dice, yo le vendo XW y él le va a decir, no, véndame DDP, tráigamelo hasta mi bodega. Ahora, si yo soy un exportador grande, que conozco el mercado, que tengo los contactos para el transporte, para el cargue, para el aseguramiento, que tengo incluso gente en el país del que me está comprando para que me haga trámites, pues yo le digo, bueno, yo le vendo DDP, porque es que ese es el que más le gusta al comprador. Pero siempre y cuando usted tenga ese músculo, porque si no, y sobre todo es un problema de las pymes, no se meta a vender DDP, porque tiene bastantes detalles. Para tener un punto intermedio, ofrézcale venderle FOB, porque FOB pues, le implica hacer un poquito más de esfuerzo, pero en todo caso en su país.
en su país. Y así pues no le queda tan difícil al comprador. Es más, él no le va a aceptar si usted le ofrece como Iconter Export. Repito, de pronto le acepta más fácil FOB. ¿Queda claro? Sí, señor. Ok, si fuera una importación, la fórmula es la misma, pero pues al contrario. Es decir, igual el costo M es el símbolo de las importaciones. El símbolo de una importación para mí sería el costo de lo que me está vendiendo el señor de allá, ¿cierto? Más la utilidad que él se está ganando, más lo que cueste traer la mercancía de acuerdo con el Iconter. En ambos casos son las tres variables. O sea que yo los puedo ya vincular con un ejercicio de costeo de una exportación o de una importación. Eh, no lo vamos a hacer hoy, lo hacemos mañana. Mañana hacemos un ejercicio completo de cómo costear, porque a ustedes les van a pedir eso. Por favor, coste, me cotizas, por favor, eh, eh, tanta cantidad de mercancía. Eso es lo primero que te van a pedir, una prefactura, una cotización. Y como es una operación internacional, lo tienes que hacer con base en esa formulita. Ahora, hay una recomendación y es que cuando te pidan una cotización en un Iconters, tú costea todos los Iconters. Porque de pronto en la negociación, el cliente te dice, bueno, ¿y cuánto me cobrarías no export, sino FOB? A ver si alcanzo. Ah, entonces ya usted no se entra es que a calcular, sino que ya la tiene. Mira, yo te cobraría tanto de una vez. Y ese porcentaje de utilidad, pues muchas veces es negociable. Si usted ve que el negocio está muy complicado, usted puede, no el 15, sino el 10. Y con esa fórmula, usted se puede mover. Entonces, la recomendación es cotizar todos los Iconters. Ahora, como les dije, el Iconter solito, si usted no lo acompaña con mucha información que aclare, puede ser, al contrario, digamos, una barrera en la operación. Es importante que usted haga un contrato de compraventa internacional muy amplio, ¿sí? Para que la operación usando el Iconter le salga bien. Mañana hacemos un ejercicio de cálculo del precio de una exportación o de una importación, lo explicamos para que ustedes aprendan a hacer ese ejercicio y luego pues le colocamos un taller para que cada uno haga uno por su cuenta. Vamos a terminar ahí, son las 11:49 y 50. Y no, yo estoy contento con este grupo. Tengo un grupo por la noche inmenso, de 43 personas. Y empezando por las entradas, unos entran a las 8, otros entran a las 8:05, otros a las 8:10, hasta las 9 están entrando. Y lo tienen a uno que, profe, que debe entrar y que devuélvase y que dé la entrada y que se volvió a salir. No, qué pesadilla, qué pesadilla. Entonces este grupo me permite trabajar bien. Yo estoy feliz con este grupo. Por eso es que no los he apretado mucho, no se habrán dado cuenta con el examen parcial. Con ellos, pues hoy tenemos el parcial, pero en este caso no, porque yo veo que siempre están muy atentos y creo que la información, además por los productos que me están entregando, está quedando. Por eso no les he hablado del tema del parcial. Creo que lo teníamos para hoy, no me había olvidado, pero pues no le hagamos caso a ese tema. Sigamos con nuestros temas, ¿vale? ¿O quieren parcial? No, profe, sí está bien. También por mi compañera Pau, porque ella hoy tenía la
Ah, bueno, listo, mira. Vamos a pensar si lo programamos para el viernes, ¿listo? Porque de todas maneras sí es necesario hacerlo. El viernes haríamos parcial. Mientras tanto, pues sigan ahí con sus temas, sus asuntos. Buen día. Gracias, profe. ¿El viernes qué? Que el viernes usted nos quiere hacer parcial, pero de pronto cambia de opinión. Por lo que es el Día del Hombre, profe. Regalo del Día de la Mujer. Oh, está bueno, listo. Sí, profe, ese es un muy buen regalo. Bueno, listo. Va a pensarlo, ¿listo? Mire que después no tiene que esforzarse para calificarlo. Sí, es cierto. No, repito, yo estoy a gusto con este grupo. Estoy a gusto con este grupo. ¿Listo? Ahí puede pasar de todo. ¿Sí envió la lista ayer con los temas que faltaban? No, de verdad que no. Ya se las envío. Como era para el lunes, pues también para el viernes, dijimos viernes o lunes, ahí me tranquilicé un poquito. No, ya se las envío. Ya se las envío. Bueno, Gracias, profe. bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, profe, chao, Buen gracias. día. Bueno, profe, No, profe, que Gracias, esté bien. profe. Feliz día. Chao, pues. Un abrazo. Suerte. Chao.